Bien, pues bienvenidos a nuestro curso de Física 1. Hoy vamos a hablar de estática. ¿Qué es la estática? Bueno, primeramente vamos a ver el significado o el origen de la palabra. La palabra estática se deriva del griego estáticos, el cual significa inmóvil. ¿Pero qué estudia la estática? Bueno, es en la que se encarga de aquellos casos en que los cuerpos están sometidos a la acción de varias fuerzas y no se mueven. Todas estas veces, es decir, que se van a encontrar equilibradas. Aquí vemos una imagen que nos puede mostrar cómo aquí tengo una fuerza y otra fuerza que están actuando sobre este cuerpo y están equilibradas, no se mueven. O aquí, este cable está tensado por medio de este poste que a su vez está siendo inclinado por un peso. No se mueven, están completamente equilibradas las tres fuerzas que se involucran, que es el peso del poste, el peso de este tensor o cable y al igual la fuerza que está proponiendo este poste. Todas estas fuerzas están involucradas entre sí y están en equilibrio, es decir, que la suma de ellas va a ser igual a cero. ¿Cómo aplicamos esto en la vida real? En algún momento te has subido o has visto una hamaca. Cuando tú colocas tu cuerpo aquí, ¿qué sucede con estos amarres? Estas partecitas de aquí se van a tensar. ¿Y qué tensión tiene en ese momento? Bueno, aparte de la tensión que va a generar el peso de tu cuerpo, te generan unos ángulos. Y esa es la parte importante con la que vamos a trabajar el día de hoy. Seguramente en la tienda de la esquina de tu casa has visto este tipo de toldos que son para el sol. De igual manera, tiene un peso, tiene estos bastidores que están soportando el peso. Y ¿qué tensión está cargando? Va a depender también del ángulo que se forme con respecto a la pared. Seguramente has visto los semáforos. Los semáforos tienen un cable que los sujeta, tienen algún bastidor o brazo que también lo sujeta y con qué tensión están sosteniendo a cada uno de los semáforos. ¿Crees que el cable lo ponen porque se le ocurrió ese calibre o el grosor de ese tubo porque se les ocurrió? No, tuvieron que haber hecho un cálculo de tensión para saber cuál era el ideal en grosor del cable y grosor del tubo. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, a calcular esas tensiones. Piñatas. Aquí el cuerpo de la piñata genera un peso sobre estas cuerdas. Si observas, tienen ángulos de inclinación completamente distintos. Si yo dibujo una línea horizontal aquí, imaginaria, se forma un ángulo y un ángulo. Y esos ángulos hacen que las tensiones que están soportando a esta piñata sean completamente distintas. Eso es lo que vamos a aprender hoy, a calcular esas tensiones a partir del peso de algún cuerpo. Bien, continuemos. Primeramente vamos a conocer las condiciones de equilibrio que son las que vamos a utilizar en este tema. Te lo leo. Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, puede estar desplazándose de un punto a otro, girando sobre su propio eje o bien realizando ambos movimientos. Por ejemplo, cuando vemos pasar un autobús, los pasajeros efectúan un movimiento de traslación, pero las ruedas realizan un movimiento de rotación y traslación. En general, cualquier movimiento por complejo que sea puede ser reducido para su estudio a los dos tipos de movimientos señalados, que en este caso es el de traslación y el de rotación. ¿Qué es la primera condición de equilibrio? Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo en equilibrio, ya sea que se encuentre en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, de acuerdo con la segunda ley de Newton, le provocará una aceleración, misma cuya magnitud será mayor mientras mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada. Por tanto, para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación, la fuerza neta o fuerza resultante de todas las fuerzas
que actúan sobre él tiene que ser igual a 0 para que el cuerpo se esté en equilibrio. Bien, ¿cuáles son las formas matemáticas de la primera condición de equilibrio? Vamos a sumar a todas las fuerzas que se involucran en el eje de las X y esa suma nos tiene que dar 0. Al igual, todas las fuerzas que se involucran en el eje de las Y nos tiene que dar igual a 0. Si ambas son 0, indica que ese cuerpo se encuentra en equilibrio. Te invito a que voltees a ver cualquier objeto que tengas a tu alrededor que no esté en movimiento y te darás cuenta que aunque no se mueva, están actuando fuerzas sobre él, ya sea en el eje de las X y en el eje de las Y. Y como al sumarlas dan ceros, por eso que no se mueve. Pero si tú aplicas una fuerza para moverlo, aplícala, te invito a que lo hagas, mueve el objeto que tengas a tu alrededor, ya estás rompiendo. Y como lo hiciste en el eje de las X, ya rompiste esta parte, este equilibrio. Ya la fuerza que sumaste alteró el cero. Por eso se puso en movimiento. Veamos ejemplos para que te quede más claro. Dice, un bloque cuyo peso de 250 newtons cuelga de un cordel atado a otros dos cordeles, A y B. Estos, a su vez, están atados al techo. Si el cordel B forma un ángulo de 30 grados con el techo y el cordel A forma un ángulo de 45 grados, te pide aquí que realices el dibujo de diagrama de cuerpo libre y que determines el valor de la tensión en cada cordel. Pues bien, yo te invito a que a partir de ahora, con los ejercicios de física, hagas un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Un bosquejo es un dibujo que represente lo que te está dando el problema. ¿Con qué finalidad? Para que te sea más fácil comprender y visualmente entiendas qué es lo que vamos a calcular. Nos dice que está atado a un techo. Imaginemos que esa línea que estoy colocando ahí sea el techo. Puede ser el techo de tu casa, el techo que a ti se te ocurra. Yo lo estoy dibujando de esa manera, simulando que es mi techo. Me dice que están dos cordeles atados al techo, que me dice están atados al techo. Voy a colocar dos líneas que me representen el cordel A y B. Ahí está. Y me dice que el cordel B me forma un ángulo de 30 grados. Puedo designar a cualquiera es A y B. Le voy a decir que este sea el cordel B. Y me dice que es de 30 grados. Y el cordel A forma un ángulo de 45 con el techo. Lo dibujo. Ya le voy dando forma. Pero me dice que a su vez en estos dos cordeles está atado el peso. El peso que siempre se indica con la letra W. Y esto que acabamos de hacer es lo que se llama bosquejo. Repito, ¿qué es un bosquejo? Un dibujo que involucre todas las fuerzas o todos los elementos que el ejercicio te esté planteando. ¿Para qué? Para que te sea más fácil al hacerlo visual y puedas entenderlo mejor. Pues bien, te dice que vamos a determinarlo en un cuerpo de diagrama libre. Ojo, la pregunta es saber cuánto está cargando el cordel B y el cordel A de estos 250 newtons que representa este rectángulo. Lo primero que vas a hacer es hacer tu diagrama de cuerpo libre. ¿En qué consiste el diagrama de cuerpo libre? En que vas a colocar tu plano cartesiano, como has aprendido en el tema de vectores, ¿sí? Y lo más importante, este punto, este que te estoy indicando aquí, es este punto central. A partir de aquí lo trasladas acá y te queda con esas condiciones. ¿Para qué? Para que puedas dibujar aquí todas las fuerzas, ¿sí? La primera fuerza que tengo es, o que voy a dibujar, es mi cordel B. Observa, sale aquí mi cordel B. Me dice que forma un ángulo de 30 grados con respecto al techo. ¿Qué ángulo va a formar aquí? Que es el que me interesa. Para que te sea más fácil entender eso, vamos a dibujar una línea aquí, para que puedas relacionarlo. ¿Qué observamos? Que el techo me forma una recta
y esta línea que acabo de hacer es otra recta, las cuales son unas rectas paralelas. Recordarás en el tema de Matemáticas 2 que viste que los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas, esta es una transversal, y te dice entonces que los ángulos alternos internos entre las dos paralelas son iguales. Quiere decir que si este mide 30 grados, este también va a medir 30 grados. ¿Por qué? Por las condiciones de las rectas paralelas cortadas por esta transversal. Quiere decir que mi ángulo entonces va a medir 30 grados. Hacemos lo mismo con la recta A. Como ya determinamos que son ángulos alternos internos, ¿qué significan los ángulos alternos? Que están a uno y a otro lado de la recta transversal y ambos son internos entre las dos paralelas. Quiere decir que este ángulo también va a medir 45 grados. Y pues bien, como aprendiste en el método analítico, siempre que tengamos una fuerza y esa fuerza sea aplicada con un ángulo de inclinación, lo que se genera son lo que llamamos las componentes rectangulares. Quiere decir que si yo trazo una recta paralela al eje de las X, como lo estoy haciendo aquí en la fuerza del cordel A, se me va a formar lo que conocemos como AX. Y si hago lo mismo con Y, se me va a formar la componente rectangular de A, que será AY. Recuerda que estas letras va a depender del valor o la letra que tenga la fuerza. Como es A, por eso le ponemos AX y AY. Pero pudo haber sido F, pudo haber sido M, pudo haber sido W. La letra no importa. Lo que sí tienes que respetar es que para vertical sea Y y para horizontal sea X. Hacemos lo mismo para B. Ponemos sus dos componentes, Bx y By. Ya trazaste las dos fuerzas con sus ángulos, es decir, los dos cordeles, pero te falta algo importante, el peso. Y el peso va hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pues a partir de esto que llamamos diagrama de cuerpo libre, es con lo que tenemos que empezar a dar respuesta a este ejercicio. Lo que hemos hecho solamente nos sirve de base para poder determinar este ejercicio. Repito, bosquejo es un dibujo que represente a los datos que te da el ejercicio. Diagrama de cuerpo libre es en un plano cartesiano representar a todas las fuerzas que se están involucrando. ¿Ok? Bien, pues vamos a empezar con el cálculo. Este es el bosquejo que armamos en el slide anterior. Bueno, vamos a ocupar la primera condición de equilibrio. Y la primera condición de equilibrio está partida en dos. Es decir, la primera parte nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X tiene que ser igual a 0. ¿Cuál es el eje de las X en tu plano cartesiano? Es esta línea horizontal. Tienes que voltear a ver esta línea y partiendo del origen, ¿qué fuerzas ves en el eje de las X? Ah, hacia la derecha, ¿qué tienes? Bx. Y hacia la izquierda, ¿qué tienes? Ax. Entonces, a la derecha en un plano cartesiano es positivo y a la izquierda es negativo. Es decir, Bx, que es el positivo, menos Ax, que es el negativo, de acuerdo a la primera condición, nos dice que tiene que ser igual a 0. Y se está comprobando. Te doy el primer tip. Siempre tienes que mover a todos los negativos. ¿Cuál es el negativo aquí? El menos AX. Entonces lo movemos para acá para que se convierta en positivo. Es decir, que el valor de Bx va a ser igual al valor de AX. ¿Cómo se calcula Bx y Ax? En el método analítico aprendiste que cuando se trata en el eje de las X, la función trigonométrica que utilizamos es coseno. Entonces aquí va a ser B por el coseno de su ángulo, va a ser igual a por el coseno de su ángulo. Cambiamos esos ángulos. ¿Cuánto vale el ángulo de B? Vale 30 grados. ¿Cuánto vale el ángulo de A? Vale 45 grados. Si lo sustituimos nos va a quedar con estas condiciones. Entonces, bajo este planteamiento, yo ya puedo despejar B, es decir, quiero que la letra B quede solita. ¿Quién me estorba? Coseno de 30.
Como está multiplicando a la B, su despeje será que va a pasar dividiendo. Es decir, A por coseno de 45, y repito, el que multiplica pasa para acá dividiendo entre el coseno de 30. Si tú calculas el coseno de 45 y lo divides entre coseno de 30, te van a salir varios dígitos después del 0. Acostúmbrate a usar solamente 4 dígitos. Entonces, dividir coseno de 45 entre coseno de 30, el resultado es 0.8164, que a su vez va a multiplicar a la fuerza A. Quiere decir que si tú encuentras el valor de la tensión en A y lo multiplicas por esta cantidad, vas a encontrar el valor de B. Entonces, esta relación la dejamos en espera. Vamos a calcular primeramente A. Bien, echamos la segunda parte de la primera condición, es decir, que la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y tiene que ser igual a 0. Para el eje de las X volteaste a ver el eje X. Ahora hay que voltear a ver el eje Y, que está involucrándose en el eje Y. Como puedes observar en el eje Y, aunque aquí está del lado izquierdo, AY forma parte de él, al igual que BY. Del punto de origen hacia arriba, todas son positivas. Quiere decir que AY y BY van a ser positivas. Y hacia abajo del punto de origen serán negativas. ¿Qué indica? Que el peso entonces va a ser negativo. Es decir, así, AY más BY menos W igual a 0. ¿Sí? Te dije que siempre se mueve el negativo, movemos el negativo y nos va a quedar que es AY más BY es igual al peso. Movemos al peso que es negativo. ¿Cómo se calcula AY y BY? Si para X usaste coseno, para Y recordarás que se utiliza seno. Es decir, A por el seno de su ángulo más B por el seno de su ángulo va a ser igual a W. Cambiamos el ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo de A? 45. ¿Cuánto vale el ángulo de B? 30. ¿Y cuánto vale el peso? Te decía que era de 250. Ojo, observa lo siguiente. Al hacer esta relación, yo sigo teniendo dos incógnitas. Y ya tengo una ecuación de primer grado, algo que aprendiste en álgebra. Entonces no puedo relacionarlos así. Tengo que igualarlos. ¿Cómo lo vas a hacer? Observa. Te dice que B es igual a esta cantidad. ¿Qué nos da a entender? Que aquí vamos a quitar la B y vamos a colocar este valor. Es decir, así. A por seno de 45 y en lugar de la B, repito, colocas el valor. A 0.8164 por A. Este va a ser el valor de B, que a su vez multiplica a seno de 30. Por eso vuelve a aparecer aquí, seno de 30. Y eso va a ser igual a 250 newtons. ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular el seno de 45 y el seno de 30. Si lo hacemos, nos queda así, que seno de 45 es 0.7071. Repito, aparecen más dígitos. Acostúmbrate a usar 4 después del punto decimal. Este que no hizo nada solamente se conserva y el seno de 30 es de 0.5. ¿Qué es lo que acabamos de hacer con ese movimiento? Que ya la incógnita sea la misma. Observa, tengo A. Entonces voy a multiplicar este valor por 0.5 y me va a quedar de la siguiente manera. 0.7071 que va a multiplicar a A. 0.8164 multiplicado por 0.5 me va a dar 0.4082 que va a multiplicar a la A y dice que toda esta suma va a ser igual a 250 newtons. Como ya tengo la misma incógnita, lo sumamos y si lo sumamos te va a dar que es 1.1153 que multiplica la A igual a 250 newtons. Esta suma es la suma de estas dos cifras o estas dos cantidades. Ya puedo despejar A. Como quiero dejar A y el que está multiplicando pasará para acá dividiendo. Es decir, 250 se va a dividir entre 1.1153. Al realizar la división, el valor de la tensión A será de 224.15 newton.
Eso es lo que está cargando este cordel A de los 250 newtons con respecto a su ángulo que forma de 45 con el techo. Pero nos falta encontrar B. ¿Cómo lo encontramos? Con esta relación que hicimos con la primera condición. Te dice que B va a ser igual a 0.8164 multiplicado por el valor de A. ¿Cuánto vale A? Lo acabas de encontrar. Entonces va a ser 0.8164 por 224.15 newtons. Si tú realizas esa multiplicación, obtendremos un resultado de 182.99 newtons. Como puedes observar, es más grande el lado A o el cordel A. Carga más. ¿Por qué? Porque a mayor ángulo, mayor carga soporta. Menor ángulo es menor carga. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos con otro ejemplo para reafirmar esto. Dice, determina las tensiones en el soporte a que tiene una polea y un cable B que soportan un peso de 325 newtons, como se muestra en la figura. En este caso, ya nos está dando la figura. Quiero que observes que este simula un techo y este simula una pared. Aquí está un soporte, podría ser el toldo de las tiendas, como la figura que te mostré. Aquí hay un cordel B que están sosteniendo. Vamos a calcular cuál es la tensión de B y cuál es la tensión que soporta este poste, que lo estoy designando con la letra A. Nuevamente, lo primero que hay que hacer es poner nuestro plano cartesiano para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo colocamos. Y ahora este es el punto central. Este viene siendo el origen en nuestro plano cartesiano. ¿Qué tengo hacia la derecha? Si parto de aquí, hacia la derecha voy a tener el cordel B. Y hacia la izquierda el cordel A. Lo estoy indicando hacia la izquierda el cordel A y cordel B. ¿Estamos de acuerdo? Como ya vimos en el ejemplo anterior, ángulos alternos internos, o es decir, conclusión para que no tengas problemas. Cuando los ángulos se forman con el techo, ese es el valor del ángulo que vas a utilizar en tu diagrama de cuerpo libre. Es decir, será de 45. Y hacia abajo, ¿qué vas a tener? El peso. ¿Sí? Generamos sus componentes rectangulares y tenemos nuestro peso. Recuerda, siempre que haya una fuerza y tenga un ángulo de inclinación, hay que determinar sus componentes rectangulares. Como le estoy indicando con la letra B, por eso es BX y BY. Y bien, este es el diagrama de cuerpo libre que nos sirve para dar solución a esta pregunta, a saber cuánto soporta B y cuánto soporta A de los 325 newtons que tiene este cuerpo. Traslado el eje. Nuevamente, la primera parte de la primera condición, sumatorias en el eje de las X. ¿Qué observamos en el eje de las X? Partiendo de este lado, o del origen, hacia la derecha observamos que está BX y hacia la izquierda observamos que está A. Es decir, BX es el positivo, por ir a la derecha, y AX el negativo, por eso tiene menos. Te dije que siempre hay que mover los negativos. Si los movemos, nos va a quedar que es BX igual a la A. Pero ¿cómo se calcula BX? Por ser en el eje de las X, utilizamos que es coseno de su ángulo. Por lo tanto, podemos deducir que A va a ser igual al coseno de 45. Y lo dejamos en stand-by. Echamos parte de la segunda relación de condición de equilibrio, que ahora es la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y. ¿Qué observamos en el eje de la Y? Solamente observo una fuerza, que es esta, que es BY. A no tiene, porque recuerda que no tiene ángulo. Por eso a él no se le generaron sus componentes rectangulares, como a B, que sí las tiene. Entonces aquí solamente es A. Entonces en el eje de la Y observamos que es BY, que va hacia arriba, y el peso que va hacia abajo. Es decir, esto. Movemos el negativo y sustituimos valores. ¿Cómo puedo cambiar o calcular BY? Si BX es con coseno, BY será con seno. Cambiamos el valor de su ángulo y el valor del peso, quedando que el ángulo es de 45 y el peso es de 325. Pero como yo quiero saber cuál es la fuerza que está soportando o el peso que soporta B, lo despejo.
y el seno que está multiplicando pasará para acá, dividiendo, quedando así. Al realizar la división, nos va a quedar que B soporta 459.61 newtons. Ese es el peso que él está cargando debido a este cuerpo que tiene una masa de 325 newtons. Pero ¿cuánto soporta el poste A? ¿Cómo lo podemos encontrar? Con esta relación. Nos dice que si encontramos el valor de B, que ya lo determinamos, y lo multiplicamos por el coseno de 45, sabremos cuánto carga A. Cambiamos valores, desarrollamos la multiplicación y resulta que A equivale a 324.99 newtons. Entonces, conclusión, el poste A es esto lo que soporta, B, 459 del peso de 325 newtons. Bien, veamos un último ejemplo. ¿Cuál es la tensión en el cable A que forma un ángulo de 30 grados con la pared que lo sujeta? Del otro extremo cuelga una esfera de acero de 500 newtons, quien es jalada por un cable B. Observa, ahora te dice pared, entonces por eso coloco una pared. Y me dice que el cable A forma un ángulo de 30 grados, mi cable A, pero el ángulo lo forma con la pared. Y se cuelga una esfera de 500 newtons, una esfera de acero, y es jalado por otro cable. ¿Sí? Esto va a ser el origen de nuestro plano cartesiano, es decir, de nuestro diagrama de cuerpo libre. Ponemos todas las relaciones B, A y el peso. Ojo, por favor, ¿cuál es el ángulo que tenemos que utilizar? Te dije hace rato, cuando se forman los ángulos con los techos, es el mismo ángulo, pero cuando es con pared, cambia. ¿Por qué? Porque tengo que ocupar este ángulo, y este ángulo es el complemento de él. ¿Cuántos son los ángulos complementarios? Aquellos que suman 90 grados. Tengo 30, ¿cuánto me falta para 90? 60. Quiere decir que el ángulo que voy a ocupar aquí será de 60. Trazamos sus componentes rectangulares de cada uno de ellos y ponemos el peso. ¿Sí? Calculamos nuestra primera condición que vemos en el eje de las X. Vemos que es B y AX. ¿Sí? B es positivo, AX es negativo. Lo cambiamos el negativo y nos queda que B es igual a X. ¿Cómo podemos calcular a X? A por el coseno de su ángulo, es decir, por el coseno de 60. Ahora observamos en el eje de la Y, solamente vemos a Y y el peso, ¿sí? A Y movemos el peso, que será de negativo a positivo. Seno del ángulo, ¿cuánto vale el seno? 60. Y el peso 500. Despejamos A, el seno que está multiplicando pasará dividiendo, es decir, 500 newtons entre el seno de 60. Al calcularlo, tenemos que la tensión en el eje A o en el tensor A es de 577.35 newtons. ¿Cómo calculamos B? Multiplicando el valor de A por el coseno de 60, es decir, A, que vale 577 por coseno de 60, la fuerza B que lo está jalando es de 288.67 newtons. Pues bien, con esto doy por terminado. Nos vemos en la siguiente.